señor, señora, arrancando otra semana laboral desde la República Guaraní para todo el mundo. Esto es No Pensé Pasar por Esto, edición lunes. ¡Buen día! ¡Ya llegaste! ¡Bella juga, hace frío! ¡Qué frío que hace! 13 graditos. ¡Qué buen tema, papá! Hola, Kiki, ¿qué tal tu fin de...? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buen día para todos los que están Casi, boludo. viendo Nunca Pensé Pasar por Esto. Don Geray, mañana juega el albirrojo, seguimos en modo albirrojo. Mañana se viene, internaron a loros y mañana clasificamos, carajo. Les saludamos primero a la Belia Dama, ella que le toxiquean en Popular FM por culpa nuestra. ¡Epa! Richard Machuca, fuiste. Con todos ustedes, Ainara Ábalos. No hay ¿Qué nada. tal, José? ¿Qué tal, Salva? ¿Qué tal, Elías? ¿Qué tal toda la gente? Tranquilo. ¿Y yo? Tranquilo, pa. ¿Y Quique? Hola, Quique. Olvídate. Nada, Ya ya que yo decía acá si vos te quedás más tiempo acá. Ah, bueno, Estaba por ser ya Fabi desalojada. No. ¿Jamás? Yo jamás. Jamás de los jamás. Yo tengo luego un mensaje que mostrar. Uf. Opa, cuidado. Bueno, cuando yo tenía 17 años Ah. y era fitness que yo mostré, Sí. yo le había enviado a Fabi Martínez que cuando ella había ganado un evento de fitness, un mensaje larguísimo en el que yo le dije que yo era fan de ella, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, coincidencia y cosas de la vida, hoy le estoy cubriendo a Fabi Martínez. Pero espera, ¿te respondió Fabi? Jamás. No. No, pero... Te pegó el vistazo Fabi Martínez. Vos eras fan de Fabi y te pegó el vistazo. No, feo. ni me respondió, ni leyó. ¿Vos tenés Pero todavía el mensaje seguro? que tengo en el Instagram, le voy a enviar A Demonio. a Demonio para que muestre. Qué triste. No, es triste, para mí es un logro en la vida. Yo le admiro a Fabi. No, qué triste que Fabi Martínez sea tu nombre. tenés? Te amamos, Fabi, te extrañamos, boludo. Vos sabés que ahora lo saluda él. Ustedes se dieron cuenta que ya no está más. Hola. Hijo de puta, parece Ya no coco. está más. Ahora ya por culpa nuestra, ya se ríe. Ahora ya va a animar eventos, me dijeron. ¡La Palma, vamos! Hey, Luis Vera, Rubén Rodríguez Un poroto. y soy Elías. Buen día. Muy, pero muy buenos días, compañeros. ¿Cómo andamos? Yo no sé, realmente si me voy a animar a un evento, yo no sé quién me va a animar a mí. Esa onda. Hay mucho que contar, chicos. Un fin de semana cargadito, así es que esperen ahí que vamos a ir diciendo las cositas. Se cambió su peinado. No, en la ducha no funcionó Hoy bien. no me peiné, boludo. Hoy Dios no- mío, mira, no, con la humedad, lo que le hace mi pelo. Hoy, ¿Sabes cómo vino José el día? Eh. Peinado talco. tal como se levantó. ¿Sabes cómo se levantó? ¡Ah, me cae el remate, boludo! Pues, puta, así como si fuera que no sabes. No te aguanto, Kike. Vos sabés que no, él tiene un peinado. Ponete por de cote así, Eli. ¿Vos te acordás Felipe de Mafalda? ¡Ah! Igualito, así, su jopito así medio. No, pues así le queda fachero. Fachero está. Hablando de fachero, vino camisa albirroja ya. Previa, Mister. La voz de los mundiales, Salvador Icar. Bien. Excelente que te humiste y Excelente. el mejor de los mundiales. Bueno, bien. Un fin de semana tranquilo, descansando después del largo fin de semana anterior, o sea, la larga semana anterior y preparando ya lo que va a ser esta semana. Preparando la garganta y preparando el hígado los muchachos para mañana. La garganta, la cabeza, el corazón. Cuidala tu estómago, Salvador. ¿Qué Vos tuviste comiste mal el el fin estómago. de? Y bueno, amigos, queríamos recorrer, como es época de San Juan Sí. y todo eso. Vamos, ese chicharrón trenzado. ¡Ah, qué rico! Cayó Guamacá. Es- ¡Ah! ¡Qué rico! El mbeyú de Encima Tauro, frito. la niña, la ñemplan de mbeyú. Y la butifarra con picantito. Pesaite la butifarra. Ah. Y después, chicharrón huitía ahí también. Ah, Y después se escucha cómo está, ¿viste cuando está tronando el estómago? Catarata su braseo. las 4 de la mañana voy a dejar. Lo peor que ya es que eso será. Hay que cuidar
cuidar el estómago, Salvador. Vos sos nuestro relator oficial. Cierto. Te paga el abuelo. ¿no? Puta que te Mañana- iba a decir, pensé que se cambió el personaje. Es una mezcla, boludo. Mañana podemos pedirle a Asado Baez, a Odorito y a Edu le podemos pedir la comida típica. Mañana. Hola, Cami. Espera un poco hablando de comida. Vos no ibas a traer Ah, eso yo iba desayuno. a esperar un ratito. Iba a decir públicamente que hoy era muy lunes y me levanté justito. Entonces no pude traer. Pero mañana voy a traer sí o sí. No, Y ya. además me faltó preguntarle a Salva porque ustedes me prohibieron escribirle ¿Qué? al privado a Salva, No, preguntarle qué Nos quiere fuimos desayunar. nosotros. Nos fuimos. Ustedes dijeron Nos así. fuimos. Ustedes dijeron, no Pensamos. le escribas. No, yo ya te expliqué. Vos querías pasta frola. Pasta Vos frola. querías peyú. Sí. Ahora te pregunta Salva. ¿Cómo es? ¿Dulce o salado? No, lo que Sí, vos Lo que quieras. vos quieras. Pionono. Pionón. Ay, Quique, ¿y vos? Quique, ¿vos qué querés? ¿Qué vos? Quique quiere de semilla de girasol. Sí. ¿Qué vos querés, chiquito? Algo nutritivo yo quiero. Wiki. Sí. Wiki 25 años. Ese quiero. Con frío. ¿Para qué? Tire marca, obvio. De la corecedad. ¡Ay! Ay, mi rodilla. Me pidieron que te pegue despacito, Kike. Qué quilombo. Ya tenés ya, demonio, mi mensaje. Mostranos un poco. El mensaje, atención. ¿Pero qué prometió ella? Yo no me ¿Qué acuerdo. año era? 2017. Hace Este es un 8 mensaje años. para toda esa gente que le sigue a sus Mira, a sus fanáticos para que vean las vueltas de la vida. hola Fabi. Bueno, en ese entonces vos estabas fitness, ¿verdad? Sí. Entonces, hola Fabi, claro, por él. Yo no me ¡Cuidado! Hola Fabi. How pay, Fabi. Ay, Dios mío. Van a morder. Hola Fabi. Soy, cállate. Escribía Soy- muy bien. Soy una gran admiradora tuya. Sí. Siempre he visto tus fotos, tus logros y el sacrificio inmenso que haces para lograr eso y que cada día están dando frutos. Te admiro por lo que lograste y lo que seguro Seguro. seguirás logrando. Porque siempre se mira el resultado, pero nunca el trayecto que se tomó para llegar a eso. Siempre me puse como meta llegar a tener esa fuerza que tenés y espero poder llegar a alcanzarlo. Emoji. Con razón no le respondió. Qué largo, boludo. El 11 de diciembre de 2017. Y y vos- encima después le envía un corazoncito otra vez. El Para que le 21. responda, para que me responda. Otra vez, ¿cierto? ¡Qué pesado! Che, Qué y- pelado. Pero ustedes no se siguen en Instagram. No, yo le sigo, pero ella no. Y yo obviamente le sigo, si le sigo desde 2017. Fabi Martínez. Qué mala que Pero yo no, Qué feo. Pero yo me olvidé de que mostrarle a haga Fabi eso. ese mensaje el día que vos no estabas, por ejemplo, José, y se programa con ella. ¿Viste? Qué feo. Fabi Era mi Martínez. primera vez que yo le vi a Fabi. ¿Dónde quedó la humildad? Cierto. ¡Qué Le bárbaro! parece a Tony Sanabria que no me responde los mensajes. ¿Qué le escribiste a Tony? Tengo mensajitos acá en Twitch, chicos. A ver, ¿qué dice el Doyeray, el man del stream, dice Máximo Décimo Meridio. Dios Máximo mío. Décimo Meridio nos está viendo. Comandante del amor de No Fénix. querés ver si gana Paraguay el miércoles, lo que va a hacer, no va a haber stream, dice, sí o sí va a haber. Demasiado lunes. Buen día para todos, feliz inicio de semana, a partir de hoy se habilita la cañita, dice Enzo Barrios. Ay, qué rolla. Y después mucho texto, dice. ¿Qué dice? Por No tu me Dios. la contan. Elías, dice Rodri 20, Elías, Tom Cruise de la Popu. El día Tom Cruise de Popo. Ya está. Ya está ¿Por hecho. qué son malos conmigo acá en YouTube? ¿Qué dice la gente? Dice, buenos días para todo el equipo y también a Inara. ¿Qué No, así no. Ey, joder, ¿qué Ya se va a ir, Coyachi. Oulaques. No, es que hoy ella dijo que es muy lunes para traernos la pasta frola y todo eso. Y bueno, cuando venga Fabi también le podemos decir, sí, es muy miércoles, nos vemos, Ainara. Ay, Dios mío. No, mañana voy a traer. Mamá, ¿cuándo es tu último Hoy día? di la vuelta y todo para buscar algo, pero ya era la hora y tenía que venir. Hay que ir temprano, y Mari. ¿Hasta qué día venís vos ahí, no? No sé, creo que hasta el jueves. Hasta el ¿Se fue? juego. Demonio, habla pues. Hasta el 11. ¿Cuándo picó el ¿Cuándo 11? picó el 11? Es Y 9. el jueves el 11. Sí, el Pasado jueves. mañana.
Ahí está. Ay, pana. Le vi ayer a nuestra camarógrafa Cami. Epa. Para que vean que soy un hombre. ¿Dónde? En la iglesia, en la parroquia San Pío. Fíjate, joder. Tembló toda la iglesia, Te boludo. juro. Estaba ella transmitiendo la misa. No estaba rezando, estaba transmitiendo la misa. Estaba trabajando. Le vi a Cami será cuando se estaba dando la bendición y eso, la cara de Camila. No, expiación de los pecados se llama eso, impresionante. Bueno, atención, pueden comenzar ya a suscribirse en Twitch, en YouTube. Vamos a conseguir la remera, les cuento bien ya que vamos a conseguir la remera de la albirroja y vamos a sortear entre todos los suscriptores de YouTube. Porque Así ya nomás. pasamos ya los 1000. Ya 3.000 y pico ya tenemos en YouTube. Vamos abajo. Muchísimo ya tenemos, así que Ese sorteo hay que hacer mañana como máximo. 1550. mañana pues, ¿cuánto Porque tenemos? después ya Paraguay ya juega, no sabe si va a perder, si va a ganar. 2550. En ¿Cuándo- fin. La albirroja cuándo se va ya a Brasil? ¿O ya Esta se fue? tarde, 16:45. Ah. 16:45. Ahora novedad en el equipo, le vamos a contar después. ¿Cuánto me gusta ella ahora mismo? ¿Cuántos likes tenemos? ¿Cuántos likes de qué? ¿De dónde? ¿En YouTube? ¿O de qué? En YouTube. Bueno, mientras les recordamos que pueden mirarnos por canal 29 de Claro, 26 de Tigo, 21 Flow y 16 Copaco. Tenemos La cable operadora. Término retro. hija de mil tu cable operador favorito. Yo tenía primero TVD. De la colecera de Fernando, me acuerdo. De Central. TVD y después CBC. Era los azucenos chetos. Sí, TVD teníamos y a la noche se veía escondida Colpo Grosso. De la colecera. ¿No te acuerdas Colpo Grosso, Salva? No me acuerdo. Bueno, épocas de antes. Era un programa erótico donde se veían a las chicas. Sí, se veían a las chicas bailando en topless. Pajero, José Ayala. Italianas. Era un programa italiano, Colpo Grosso, y bailaban así los pechos al aire y automáticamente después era a las 23:50 se daba, 23:59 se cortaba la transmisión y arrancaba el himno nacional con la bandera. Te juro. Así era. Yo no te puedo En creer. el momento En cumbre el entraba el momento himno. que vos tenías que apurarte por los dedos. Tenemos firme. Totalmente firme. Firme, sí. Firme. Bueno, ¿cómo te va, mi querida Silvita Aguilar? ¿Todo tranquilo? Hola José, el saludo también a todos los compañeros, súper tranqui. ¿Qué tal tu fin de? Demasiado tranqui, ya el lunes llegué más frío otra vez y acá estamos de vuelta con todo. ¿Te bañaste, Silvia? Hola Quique, ¿Cómo estás? No te Bien, ¿y vos? respondió. Te respondió. No te respondió. ¿qué me dijiste? ¿Si te bañaste? Claro que me bañé. No, porque algunos no quieren bañarse. No, Yo eso es... me tuve que lavar 3 veces la cabeza ahora porque no salía el olor a tatatí. Ahí le pasé a demonio la foto. ¿El qué? El tatatí, el tatatí, el olor a humo. El tatatí porque ayer hice asado a la estaca. ¡Ah! Ay, ¿En tu ¡Epa! terraza? sí, en la terraza. ¡Picagua! ¿Te bañaste, Opa, Aru. te bañaste forzado entonces José? Forzadísimo, mira. Ah, Ayer le bajamos eso y el olor a tatatín que se me quedó en el pelo, en el cuerpo, todo. Y 3 veces me pasé el shampoo para que salga el olor a tatatín. ¿Cuántos kilos de puro poder, José? Ayer? 6 kilos de puro poder. Pero de repente te bañas y pasa el frío. No da Sí. gusto ese primer... ¿Quién tiene calefón de ustedes? ¿Quién es Pudi? ¿Vos tenés calefón? Yo tengo agua caliente, No pero no sabe lo que cable es- calefón, con la Ducha eléctrica. ducha eléctrica. Calefón. Qué pudiente. No, nosotros Lorenzetti y Salvatore. Y Lorenzetti. lo loco es que, viste que tenés que poner en el máximo ahora y abrir despacito. Para que tenga, para que salga caliente, o si no, Porque abrir y cuando hay sale mucha tibio. presión no Sí. tiene, no sale agua Pero yo caliente. compré el nuevo Lorenzetti, ese que es cuadrado, así. Ese Ah, era. más cheta todavía. ya Macheta. viste. Ese- Este vos ponés, este tenés que abrir todo en el último. No, Porque y- si no te quema. Ah, esa es la ducha eléctrica moderna. Esa ya es, sí, ducha eléctrica purete. Yo tengo la que sale medio chispita todavía. Hay que abrir espacio para que salga caliente. Despacio y sale caliente. Sale fuerte y ya sale frío. Chorrito, sí, así mismo. Pero de mí se me baja la llave a veces. Cuando está muy Porque caliente. no está trifasicada tu casa.
Tiene que hacer tu conexión. Sí. Exacto. Jodido, después te puedes electrocutar, Vos mamita. tenés calefón. Vos sos- Hablando de calefón, ¿no? Pregunta para Salvi. La selección tuvo conferencia de prensa este domingo, ¿no sabes? Hablando de Sí, calefón. Tuvo. Ayer, pero solamente el técnico, Alfaro. Pero Hablando de igual me calefón. mintieron porque ¿Qué? supuestamente no iba a ver. Alfaro, solamente Alfaro. O sea, los jugadores no. Los jugadores ayer descanso y después a la tarde entrenaron. Qué fife que Capaz estás. por eso te no me interesa. llevaron. Te interesa tanto la selección ahora. No, pero ayer era a puerta cerrada. Nadie lo iba a entrar. Ah, sí, eso me dijeron. Y yo dije, no, este me miente, no me quiere llevar más. ¿Quién? Y es un periodista que yo le pedí un favor. ¿Por qué tu cara así? Bruno. Para que me lleve, boludo. ¡Ey, vos! Tranquilízate. Boludo, yo quería conocer nomás a Tony Sanabria. ¿Y qué le pusiste a Tony Sanabria? ¿Qué le escribiste? Hola, ¿qué tal? Soy tu fan. Yo ya borré todo porque pelada, que esté ahí no te responde, ¿no? Como otra que... No, como se tiene Yo 2018. tengo pruebas. 8 años después, Ainara todavía espera la respuesta de Fabi No, Martínez. qué pelado. ¿Cuáles son las principales noticias del Diario Popular, Silvita? Bueno, y una de las noticias que se destaca en la tapa justamente es machicida. O prende 2 cuchillazos y Menape, dice. Esto ocurrió en la ciudad de Ñemby. Una Terrible. mujer fue detenida luego de que realmente apuñalara a su pareja 2 veces en el brazo porque ella descubrió supuestamente que él estaba escribiendo con otra chica. Entonces, en un ataque de celos, lo que hace es reaccionar contra su pareja y le da 2 clavazos en el brazo. Él obviamente fue derivado de inmediato al hospital distrital de la ciudad. Y quienes alertaron a las autoridades, a la policía, fueron los propios vecinos, obviamente por el griterío y por la pelea que hubo Sí. con la pareja. Bueno, los vecinos llamaron al 911, llegaron y le encontraron ya a esta persona completamente ensangrentada. Ya le derivaron al hospital y bueno, la mujer quedó detenida justamente por esa razón. Vamos a ver ahora por... Pero al final entendí, ¿sobrevivió el Sí, muchacho? sobrevivió. Bueno, qué Sobrevivió, terrible. fue justo a tiempo, fue socorrido por las autoridades. Terrible realmente. Y siempre decimos, obviamente hay muchos más casos de feminicidio, ¿verdad? Pero siempre pongamos también en la balanza que ocurren estas cosas y siempre decimos, y si era al revés, iba a ser otra vez ¿cómo te voy a decir? Iba a ser un escándalo mayor, ¿entendés? Por eso siempre hay que poner en la balanza que también ocurren que las mujeres matan o hieren también a sus parejas en Claro. menor proporción, pero ocurre. Por eso siempre hay que darle también a todos con la misma vara. Hay que como es condenarle a la acusada, darle una condena ejemplar también, ¿eh? Y ahí está, mira, los papás del principal sospechoso del asesinato de María Fernanda están presos también. Sí, ya se les otorgó prisión preventiva. Los dos están imputados por... El término legal es... vamos a leer bien acá. En realidad, para poder en términos más El hecho punible. cristianos, sí, es porque ellos ocultaron, denunciaron a que su hijo estaba desaparecido, pero en realidad ellos sí sabían dónde estaba su hijo. Eso por un lado. Y por el otro es porque el muchacho se lo vio manejando una motocicleta. Sí. Y en realidad él es menor de edad, no podría estar conduciendo con ningún vehículo, ya sea ni automóvil Sí. ni motocicleta, porque obviamente es menor de edad y además la motocicleta no tenía documento. Entonces, por esos 2 hechos ellos están imputados, ahora se les otorgó prisión preventiva. El señor fue derivado a la cárcel de emboscada y si no me equivoco, la mujer fue a Misiones. Pero entonces ellos están presos por esos casos, no por, digamos, Tentativa de homicidio. claro, no por ser cómplices Del supuestamente hecho como del tal, hecho. no, por obstrucción a la investigación. Ajá. Me voy a equivocar muy grande, voy a leer bien acá porque el término jurídico, o sea, hay mucho, el tecnicismo jurídico pues es muy delicado también, Sí. ¿verdad? Pero sí están imputados por dos hechos, que es lo que mencioné. Ahora, no sé si se les vincula, creo que todavía eso no se aclaró bien, si se les vincula realmente con el hecho en sí, con el homicidio en sí de María Fernanda. Creo que hay cosas todavía que se están investigando, pero de momento ellos están siendo investigados por estos 2 Claro, hechos. acá dice simulación de hecho punible y exposición al peligro en el tránsito terrestre. Pero solamente por eso. Pero obviamente no se descarta que esta ampliación, que esta imputación se amplía a medida que avanzan las investigaciones. Por supuesto que no podemos descartar que ellos hayan participado. Ahora, todo sigue siendo Todos muy... dicen
qué caso será, qué triste. Vos sabés que ayer, viste, estaba subiendo yo, no uso mucho, pero subo mis contenidos y subí a TikTok también, ¿verdad? Sí. Y subí el TikTok y me aparece el TikTok de esta pobre chica de María Fernanda. Y vos sabés que me entró una cosa así, me dio tanta pena porque subía bailecitos famosos de TikTok y después, viste, famoso, se sube, qué sé yo, se sube una noticia y dicen, mi mamá la más preocupada, así mismo va a ser mi mamá. Y justo ella sube un corte de noticias donde dice, madre desesperada busca a su hija. Y después ella sube una selfie. Ja, 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 mi mamá cuando yo desaparezco. Sí. Y yo así, Dios mío. Y eso fue así en marzo, no sé qué publicó. Y la gente da fue mucha vinculando pena. muchas cosas que ella iba publicando. Y hay un TikTok de ella donde parece que se le ve a alguien muy parecida a Micaela también. Yo vi así, hija de mil... Y te entra un pirí así. Micaela es la amiga del sospechoso. Qué terrible realmente. Bueno, ¿qué noticias tenemos también en Popular de hoy, 9 de junio, Silvita? Bueno, en la página 9 también un hecho que ayer se destacaba, cerca de las 13 horas más o menos ayer domingo, una intensa humareda alertó a los vecinos del barrio San Pablo y también a las autoridades porque una vivienda se estaba incendiando. Según mencionó el propietario de esta vivienda, él estaba preparando asado a la olla. ¿Y qué pasa? Tenía un bidón de combustible muy cerca de la cocina donde estaba preparando su asado a la olla. Entonces esto que hace salpica o alcanza evidentemente a este bidón, lo que produce un incendio que gracias a los bomberos se pudo controlar rápido y no afectó a otras viviendas que estaban por la zona. Pero en un principio se creyó que el incendio era en el abasto, porque desde calles lejanas a la zona ya se podía observar el humo y todos creyeron que era en el abasto, pero en realidad fue una vivienda que pertenece a un reciclador que estaba detrás mismo del abasto, que como mencioné no afectó a otras casas, pero sí, por supuesto, esta casa precaria fue realmente consumida completamente por las llamas. Qué bárbaro. Qué terrible. Hagan asado en lugares seguros. Qué terror. Qué bárbaro, o sea. Jodidísimo. Bueno, ahí está. Me llamó la atención, yo que soy liberal, más de 3.000 liberales ya se afiliaron a la ANR. En Estamos Guaira. cada vez mejor. No, tranquilo, tío. Tranquilo. Tío, ¿estás ahí? ¿Qué tal, tío? Me estoy acá, sigo arreglando acá el quincho, poniendo bien la mesa. Le podemos pedir al presidente Santiago Peña que habilite el lunes como día, tipo un segundo domingo. Vos no querés venir a trabajar otra vez. Con razón te sale alergia cada vez que venís. Quiero nomás, así que sé yo, semana laboral de martes a viernes. Qué lindo estaría. Tío, yo también tengo una petición para vos. Que Y ya tipo, te di plata la otra. ¿Y Emilio cuándo me va a ver? verana. Directamente nomás ya quería hablar contigo y no con los directivos del canal, tipo para un aumento. Así hacen algunos acá lo que son hijos de... Pasan todo por Aumento de trabajo, eso pidió Papucho la vez pasada, quiere aumento y le enchufaron este programa también. Papucho tiene que estar ya en la previa. Sí. Papucho mañana tiene que estar en la previa. Papucho todavía no vino el festejo del Panteón la vez pasada. Sí, pero ojo, que le ilusionó a esta señorita Papucho que Aina Mbrena bailar pegados es bailar acá, la pobre Ainara. Mira Qué la feo. cara de Ainara. Bailar pegados es bailar. Nambrena, yo no te quiero, no, yo a vos nomás te quiero. Y vino a la Miss Gigi Albirro, le hizo fiesta a toditas las candidatas. Vos vas a ganar, le digo a una. Vos vas a ganar. Vos vas a ganar. ganadora, Vos sos la ganadora. Y había sido fue ganadora moral tipo Efraín. Le mufó Papucho. Mira, ahí está, bandido. Mira lo que te jugó, Ainara. Sí. Qué feo. A la candidata le dijo, yo controlo todo acá. Le dice. Hay varios productores así. Hay varios productores. Yo a lo largo de mi vida he conocido varios. Vos no te vayas a preocupar. Ese no es un jefecito. Acá soy yo el que...
Yo soy acá el que pongo y el que saco. Yo le saco a él y te pongo a vos, le dijo una vez a alguien en los Juegos Olímpicos. Cuando yo ingresé acá a la radio, la misma cosa, me llegaron 3 mensajes de 3 personas que dijeron que yo estaba acá gracias a ella. ¡Qué bárbaro los perros! Ya. Lo que sí que Papucho ya pidió, ¿cómo es que se llama nuestra amiga Gigi Albirro? Leti Díaz pidió para que Leti Díaz vaya mañana con él a la previa ahí en la Costanera. Es que se vaya nomás. Que se vaya nomás. Billy Qué será- feo. Billy le van a sacar su morfosis. Mira la cara de Papucho. Y mira su cara. Su cara. Mira su cara. ¿Qué va a vaya hacer, nomás. boludo? Qué bandidos son los hombres. Mira la voz. Te cambió al toque. No estaba un día y ya se fue. La semana pasada Y abrazado. si prefiere cangüe en vez de... ¿Dónde está la sororidad? Penal para... Penal para Oli. ¡Penal! Tenemos contacto con Leti Díaz. Leti Díaz, cuidado. La vamos a llamar en breve. Bueno, a ver, sigamos con las noticias porque después le tenemos que liberar a Silvita también que está ahí a 1000. ¿Qué más tenemos, Silvia, en nuestro diario popular? Bueno, ya llega la temporada de San Juan, por lo Sí. tanto los Judascay ya están a la venta. ¡Epa! Todavía no vi la lista de posibles Judascay este año, no sé si No ustedes ya vayan a vieron. poner el mío. No, ¿eh? Vayan a poner el mío, Acuérdense dónde trabajan. Presidente, ¿cómo te va? Buen día. Bien, acá preparándome para viajar. ¿Cómo viaja? ¿O viajas? ¿O viaja? Y mañana al partido yo soy cábala. Claro. Presidente, ¿podemos habilitar de martes a viernes el horario, como es la semana laboral? Y Dale, lunes. ya hasta ahora mismo vamos a sacar el decreto, ¿verdad? Vos estás acumulando millas de viajero, presi. Claro, ya estoy sacando mi remera del Free Walking Santi Peña. Presi, gracias por seguirme en Instagram la vez pasada. De nada, papito. ¿Qué? Creo que ¿Te sigue el presidente? ¿Qué nivel? Claro. Intercambiamos mensajitos. Mira. ¿Será que a mí me sigue el presidente? Ni A ahí ver. me va a seguir. Bueno, voy a tomar en cuenta tu pedido. Me voy a... ¡Ay! Me quemé con el mate. Bueno, sigamos con las noticias, Silvi. ¿Qué dice? A ver, el Judascay, estábamos en el Judascay. En el Judascay, sí. El Judascay. Posible candidato, está difícil este año. No hay, Está difícil. ¿viste? No hay nada que... El no- año pasado había mucho. El año pasado, antepasado. Berizo era antes. Berizo. Harrison. ¿Viste? Efecto albirroja. ¿Entendés? Nos está yendo bien, entonces no hay... Hay que ver qué tal mañana el resultado. Tiene que ser. Benedetto Siempre hablo yo y ese Cecilio. pelotudo grita. Te hace a propósito. Hay que ver mañana qué tal el resultado del albirro, entonces depende de eso si Alfaro... No, pero yo le pongo. Pero independientemente del resultado, yo creo que la gente está muy conforme No, con estamos eso. felices. No, Yo la creo gente no que- se le da el gusto. Yo creo que se está sectorizando. El olimpista le va a poner a Benedetto, el cerrista a Zapac. Sí. Creo que por ahí Yo iría. creo que Ellos no- Zapac se merecen. ¿Vos sos cerrista? No. Y Con el poco que hablas. Pero igual. Por esa Pero yo no soy olimpista fanática. Y, Digo nomás que Cerro vos le como está yendo olimpista, ¿a mal. quién le pondrías a Judascay? Tiempo. No, Roque no. Demonio A te Tito, decía. a Tito le voy a poner. ¿A Tito? Sí. Pero Tito cuando juega. Tito no juega a mano limpia. Sí, sí, pero jugaba pues igual nomás. No. ¿Por qué no la aguanta a Tito Torres? No me cae. Ay, pues si vamos a poner el Judascay a la gente que no nos cae nomás. Soy Elías 100 juegos. Me va a poner. A mí también me van a poner de Judascay. ¡Qué pucha! ¿Quién sería el Judascay, por ejemplo, del programa? Y- Yo no estoy en el programa. Ahí está, mira. Nenecho Tacumbú Reboc. Tacumbú Reboc es el youtuber, ¿verdad? Ese es el domingo de ¿qué ciudad Lete? Y Oso Jatar. Ese candidato, o sea. Oso Jatar. Y podemos poner así algún senador. El año pasado Famoso creo que los Chaqueñito fue. Famosos los políticos, sí o sí, son. Necho Ellos legalmente. son. El año pasado, pero... Y yo creo que los intendentes de todas las ciudades, el de Fernando, después creo que está también el de San Lorenzo, el de Mariano Roca Alonso, el de Asunción. Hija de... Hablando de eso de Asunción, hoy yo vivo a 6 cuadras del colegio de mi hija. Artigas está cerrado. Tardé media hora
en 5 cuadras. Llevo la yocashera. Se está arreglando, así que eviten este nomás Artigas, viejo. ¿Qué quilombo se Te vas armó? caminando, José. Y no pensé pasar por estos ahí y hubiese hecho iba a llegar más rápido. Pero antes llegaba en 2 minutos y ahora en media hora tarde. Ya está, mi plagueo del día. Listo. Vamos, Sofi. A ver. Hay algo muy preocupante. Ustedes saben, conocen, ¿verdad? La nueva variante de la Ruta 2. Sí. Que pasa, que bordea el centro de la ciudad de Cacupé. Ujú. Ya hemos tenido más de 15 accidentes ahí y esta vuelta un accidente fatal de vuelta en la rotonda. Evidentemente fue una rotonda muy mal hecha. Este fin de semana un camión transportador de combustible. Ahí en la rotonda, pues vos te vas y pasa un chiquitito nomás encima. Sí. No sé, no hace falta lo único que te vaya fuerte. Encima que una bajada. Y ahí en ese sector siguen ocurriendo los accidentes. Y esta vuelta, bueno, lamentablemente Falleció el conductor. con un conductor. Mira cómo está Terrible. quemado ahí. Y no se soluciona. La vez pasada agarraron y pusieron más pasto ahí en el medio. No sé qué tiene que ver el pasto ahí con el coso de redondo ese ahí. Ahí Sí. en la curva de la rotonda. Pero vos sabés es que- impresionante. Todas las rotondas de la ruta 2 tenés que frenar, irte Sí. despacito porque si no te tragas la curva. Totalmente. Y al revés no tiene que ser la rotonda, te debe facilitar para que vos te vayas. Y después Sí. otro tema, la mayoría de la gente no entiende cómo se usan las rotondas. Exacto. Es Es un otro tema. tema. Aparte, esa persona en la que te vas vos, una especie de bajada. Sí, bajada, totalmente bajada. Vos estás bajeando el cerro Y Cacupé te vas rapidísimo. Y te vas tenés que rápido. frenar de golpe. y frenás y ahí vos tenés que hacer ahí a la izquierda, ¿verdad? Sí. Y, Te vas hacia la basílica hacia allá. a la Y derecha. continúas hacia Y ahí a la derecha. izquierda para irte por la zona de Oviedo y demás. para irte por pasando Cabaña, Cañapunta, Loma, eso para salir de Payano y tuya, ¿verdad? Y es increíble, y esa parte está muy mal hecha, o sea, no sé cómo lo hicieron. Realmente habría que preguntar a algún ingeniero, a alguien Sí. especialista, pero no puede ser ni que en un año ya haya habido más de 15 accidentes. No, es que siempre, a mí me impresionó lo despacio que tenés que agarrar la curva de la rotonda porque cordoneás y te vaya. Sí, te va. Impresionante. Y de verdad, le tendríamos que preguntar a un ingeniero, o hicieron muy grande o hicieron muy chico. Muy chico y además no tiene el peralte correspondiente. Eso de cualquiera, ¿sabe? Cualquiera que estuvo en alguna carrera de Fórmula 4 sudamericana no sabe si una curva tiene que tener un peralte y así que te permita justamente, no que te tire hacia la, Ah. sino que te dé la posibilidad de acomodarte e irte así, ¿verdad? Pero acá no veo ninguna rotonda que sea así. Bueno, no voy a decir, cuando Y estuve esto por como- otro lado he visto en Austria, en Suiza y compañía, tranquilamente vos a 120 ya ponen en rotonda. Sí. Y este es Y la acá sí época de que- Marito, ¿verdad? Sí, acá vos venís ahí en la bajada, cuando vos subís todo el cerro por el envión que tenés que tener, y después cuando empezás a bajear, no bajás de 100 a 40. Sí. No es... No, terrible. Y otra cosa, los perros que se van por la ruta 2, lado izquierdo, vía rápida. Lento. Por favor. Sí, Si se te hace cambio de luces, no te vaya a pichar, ¿entendés? Tenés que ceder el paso. A veces se van más despacio. Sí, porque se pichan. Sí. Y después, cuando te querés adelantar, ahí aceleran los perros. En uno de estos días en San Lorenzo, frente prácticamente a la caseta de la policía caminera, he visto justamente eso. Despacito venía Sí. uno y del otro lado venía una camioneta. Y le prendían el apoyo del juego de luz, hasta que después el otro se enojó. Paró su vehículo. El de la camioneta vino, le retó al señor, se le bajó, le dijo de todo al señor de la camioneta. Después se bajó el señor de la camioneta. Una cosa Feo así. cosa. No, yo te estaba diciendo nomás, se subió a su auto y ¿Qué? se enojó a la derecha. Los perros ya se van modo procesión, se van por la izquierda, viejo. ¡Qué pucha! Pero también una cosa, acá en Mariscal López, ahora se está trabajando, pero anteriormente la gente iba hacia el lado izquierdo porque el lado derecho era intransitable. sí. ¿verdad? Eso también, por Artigas pasa lo Intransitable. mismo. Por Artigas pasa lo mismo, Yo soy allá sobre Fernando, o sea, en Fernando también, entre la facultad, San Lorenzo, entre la facultad hasta llegar prácticamente a ese amigo Villarditi y eso es imposible transitar a la derecha. Ahora se arregló, pero que se tira una capa y llueve y No, ya y la primera lluvia ya. a Monte Valle. ¡Qué bárbaro será! Bueno, ahí están las principales noticias con Silvita Aguilar. Obviamente, vamos a hablar después de todo, porque tapa ¡Tapia, especial. Tata Puntero! Hacía falta. Hacía falta el oro
Vamos, Silvi, carajo, Capiatá, hueva primero que Rubio Ñu. Sí. Mira, yo te voy a decir una cosa. ¿Qué? Esto termina en septiembre, octubre recién. Tenés tabla de la intermedia, empatamos contra Carapegua. Pero vos volvés a hacerte el machito. Y te vamos a hacer al espiedo, le vamos a pedir a Sabo que te haga. ¿Quieres saber qué le falta a Rubio Ñu? Una madrina. Esa La le falta. madre. Una madrina le falta. No, No, pero yo voy a tenía una madrina cobrarte, antes. yo voy a cobrarte. Porque para yo ser no soy libre. dirigente, Y no yo soy sé, hincha. Si querés que gane el club. El quiso trabajar a pulmón y le echaron. Le digo, ¿cómo hago hacer tu historia? Bueno, por lo menos una bolsa de cemento donada, digo que se la cobre. Se viene mi Gigi Rubio Ñu. No, antes, en el 2010, 2009, 2010 hasta el 2011, cuando Rubio Ñu casi salió campeón de la apertura y del clausura, estaban las rubitas. Teníamos porristas. La rubita, me La acuerdo de eso. rubita. Entraba el rubio y las rubitas estaban ahí con su onda chirolera de verde y blanco. Una de ellas era que se casó después con un jugador. ¿En serio? Si mal no recuerdo. Sí. Mira vos. Ah, vos. Qué Qué inesperado. ¿Qué data, Cosa Hace rara. rato viene Qué en el cosa extranjero. rara. Marisol también puede ser, dicen. De lo que sí que sí se llega a hacer la Miss Gigi Rubio Ñu, no cuenten conmigo. Qué temor. A ver, tabla de posición en la intermedia de la actual. 12 de junio está Puntero, Xirá con 22. O sea, salta imparable, ¿eh? Tacuarí 21, Capiatá 20, Rubio Ñu 19. Ahí no Ahí matamos. nomás con 3 puntos. Hoy Ay, Coco. ¿De dónde? 12 de junio. De De Villa presidente Ayes. ayer. Villa Ayes. Villa El ayer. equipo de los Núñez. De Ascuebachi. Estamos ahí, mira. Con razón, estamos un... Bueno, fuerza Rubio. Le empatamos a Carapeguá. Hay que, así con tipo albirroja, de visitante le empatamos. Y ahora a ganar en la arboleda, será. Por favor, le pido a los perros. Bueno. Ah, no te dijo nada tu novio. Todavía no. Todavía no. Va a estar juntando todas las... Me saqué incluso el anillo para meter presión. Muy bien. Muy bien. ¡Demonios separando! Espérate, sacaste la Yo tenía un anillo Sí que me parecía. acuerdo. Bueno, me saqué para meter presión. ¿Viste? Pero ese anillo no era luego. No. Te sacaste para meter presión. Sí. Y no pasó un carajo. Para cambiar anillo. Para que sea como... Pero vos dijiste, José, que era muy pronto. Demasiado pronto, Bueno. un año. Pero esperen, Ni ahí está tu ya, novio. ya viven juntos. No, todavía. No, hay Tienen que vivir juntos. Primero, ¿verdad? Para mí sí. Porque famoso te casás. Y te casás. Y ahí comenzás a vivir. Y había sido él un hijo de mamá. Había sido ella hija de papá. Y no hace nada en la casa. Vos tenés que ser tipo niñero o niñera. Y al año, divorcio. Vivan juntos. Y ahí vas a ver, mira qué gusto, y ahí ya sabes cómo es. Y bueno, y puede ser una de las razones por las cuales hoy en día es muy poco duran los matrimonios, ¿verdad? Y por eso, se casan y al año La ya TRI se casa la gente. se divorcian. ¿Entendés? Ahí pues, Ya que cogió fue el divorcio. la luna de miel se termina y ahí comienza la vida real, pues. Porque vos te casaste, farra. Después luna de miel, algunos se van a vacaciones, todo. Llega a la casa y ya te llaman de la cooperativa para pagar el préstamo, te llaman del banco para pagar el otro préstamo, el aviso de desconexión de la ANDE porque si dejaste para fin de mes, y aquí lo vamos. Cuando hay problema monetario, lo que hay comienzan los Yo problemas. te dije bien que pague. ¿Qué hiciste de la plata que era para pagar eso? Y te dije, ¿no? ¿Para qué pico le invitaste a toda tu tía? De Ascuebafoso Ese. ese. Pero tampoco convivir muy temprano. Porque hay gente así que se conoce y después ya vive juntos ya. Y yo a los 6 meses ya viví con No, y si mi entre señora. más temprano para mí mejor. Es más Sí, rápido de vale. conocer. Sí, Claro. iba así que Pero ya- realmente nunca terminé de conocerle del Ya todo. te- Bueno, Yo pero estoy hablando de edad también, tipo muy joven, no. Ah. Muy joven, no. Para el amor no hay edad. Cierto. Sí, Yo- pero Hey, igual. Seba, ya no tiene Yo tenía nada. 24 años y mi esposa 21. Y a los 6 meses vivimos juntos. Ya estaba 18 años ya. Sí. Y le Sí. sigo poniendo nerviosa a mi señora porque yo dejo la toalla en el piso. De la Javi no es Tengo mensajes. Dice ¿Qué dice entre el público en YouTube? Sergio. Eh. Se sacó el anillo
para meter presión. ¿Y? Él pensando, qué raro, capaz le queda grande y lo guardó. Así son. No sabes nada de la vida. No me quemes. No me quemes. Más mensaje. Eso no me aplico todavía. Ay, con mucho. Puta, que vos sos originario del Chaco y no conoces 12 de junio, dice Rodri 20. No, boludo, ese mercado 4. Vamos. No hay mejor droga que pelar el amiguito y oler, no sé qué tenía. Por favor, si van filtrando estos mensajes, porque después. Yo no sé por qué puso eso. Los perros giran en 150 a la rotonda Sí, ahí por el está. accidente. Papucha Judas Kai, dicen. Soy Elías Noferatu de ¿Qué es eso? Nosferatu es el personaje. Tipo Drácula. Tipo Drácula. La primera película de Drácula se hizo Nosferatu. Y no te va a gustar. Barnabas Entonces, no Collins. Vino a Paraguay él una vez. ¿En serio? Vino a Paraguay Barnabas Collins ¿Y para la eso qué presentación tiene de que la ver con película. Chayanne? Si te pelamos vas a ser igualito No, tengo a más Nosferatu. mensajitos. vos tenés mensajitos. Me dice Larisa, hola chicos, buen día para todos. Quique, ¿Qué? si te dicen para ser la mascota del mundial, te vas y dejas todo. Dice. De cabeza, uno, un guacho. Core. ¿Cuánto me van a pagar? Depende. Ahí. Mañana ganamos en Brasil. Al fin hablan las personas. Hola, Salva, dice. Hola, hola. Hola. Omar, no asado a la olla, dice que sí te. Después dice Enzo Barrios, frente a Fuente Shopping es imposible transitar a la derecha. Si quieres entrar o que a la iglesia se queda la mitad Sí, de tu auto sí. en el bache. Terrible. En la iglesia Domingo Sabio. ¿A qué? Y Dice. lo mismo pasa, yo voy a un gimnasio que está ahí también, Ah, Sí. frente al shopping, y hay un bache enorme. Y cuando yo salgo del gimnasio tengo que salir prácticamente todo para entrar. Para O girar si a no, Leopardi también un tiempo había un sí. bacho. No, pero ahora hay un bache ahí frente mismo. por Que no cada te deja entrada, girar. sí. No. Los Y problemas de hay Ainara. gente, Problemas del tercer mundo. y hay gente que igual cuando da rojo pasa. Y vos, yo quiero doblar ahí, no puedo porque la gente sigue pasando. Y vos no sos de bocinarios, así. No, yo bardeo, pero dentro del auto. Está bien, me gusta. Me gusta. Así nomás. O sea, dentro tuyo puteas. Ya, Sí, pero hay que yo putar. odio que me bocinen. Yo sufrí mucho cuando aprendí a manejar. Y eso que hice todo un cartel y puse atrás, estoy aprendiendo a manejar. A propósito. A propósito me bocinaron. Claro, ese es Obvio, lo peor. si yo igual. veía eso, iba a ser también. Y bueno, pero... ¿viste? Gracias, Silvita, querida. Gracias a ustedes, ¿Cómo, nos vemos. ¿Cómo te encontramos en las redes sociales? Silvi I con 2 I _ Aguilar. Silvi, ¡Epa! cuando ve. Bueno, así que el anillo va a esperar, amigos. Si estás viendo el programa, se sacó el anillo de antes. Chao, No me este quemes. muñeco. Hasta la vista, baby. Está esperando, Pa' que cuidado. Mira que si vos no cuidas. ¿A qué? Cuidadito. Silvita Aguilar estuvo con nosotros. ¿Qué tenemos ahora, demonio? Está triste. Está acongojado. O sea, ¿sabes cómo es? El tipo que sabe que hizo cagada. Entonces, tipo, está callado, cabizbajo. Sabe que hizo cagada. Sabe que estuvo calentoneando en Miss Gigi Albirro. Puedes pasar ya, boludo, porque José está estirando, boludo. No caca, baby, Billy. ¿Qué puta Billy, boludo? José era la época de Phil Son. Sí, aguante de Film Zone. ¿Qué picó? Ah, qué fría. No, ¿qué pasó? Qué frío ese saludo. Mira, ahora No. cambió de... Ahí llega un bache. Bache también la ministra de Obras Públicas. Ay, ¿Qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Vamos a escuchar ahora. ¿Por qué? Ella te quiere escuchar. No, espera un rato. Ella fue muy
poca solidaria conmigo. Al frente me Habla tiró. bien, boludo. ¿Qué peo te va a ir a estorbar? Fue muy poca. ¿Qué peo te va a ir a estorbar con los jugadores? ¿Cuándo te dijo eso? Y eso digo la vez pasada. No, yo no te quiero para estorbo ahí con los jugadores. Yo no quería acompañarle, nomás ganar a algunos seguidores. Vos no quisiste Claro. que Papucho se vaya contigo al Defensores. Qué feo. No, porque si no, nadie se me iba a acercar. Si él iba a estar detrás mío, seguro. Aunque igual nadie se me acercó porque tenía mis camarógrafos ahí conmigo que me hablaban. O sea que, Oíme. mira, vos le rechazaste primero a Papucho. No, yo le dije que era Le mi invitaste a mi no momento. Sí, que era mi momento. Ah, ahora esto da un giro inesperado. Entonces Papucho, como no le quedaba de otra, se quedó Pichado acá. lo que es, pichado. Pero vos le dijiste, no te Pero- vas a ir conmigo. Hay manera de decir, no, la producción dijo que solamente yo me vaya. Todo el mundo como me dice en la calle, qué mal que te trató, y nada. Y mañana vos te vas a ir a hacer la previa todo con nuestra Miss Gigi Albirro, me dijeron. Con Leti, sí, Sí. ya está. ¡Epa! Y tiene ya uniforme. todo. ¿Ya le probaste todo? No, ella. Ah, Ella ya tiene uniforme, todo. Pero ya diste el ok. ¿Eh? Ya diste el ok. Sí, sí, sí. ¡Saludos a Daisy! Estamos. Estamos. Está guionado entonces. Yo no fui, ¿eh? Canela fue. José. Demonio, Mira, se demonio. contestó. No, ¿sabes qué? Demonio. ¿Sabes qué? Me hizo nomás recordar algo. ¿Eh? José no es demasiado el gallito, demasiado el winner ya se hace. Cuidado. Hablaron de Tucu, hablaron de ñomi, hablaron de cachete. Y José en la época de Por Fin Sábado. Era demasiado. ¿Cómo era? Demasiado monaguillo, ni ya se hace. Estoy Vamos. gratificación. Vámonos. ¡Le echó un todo cabaña una vez! ¡Que le puso! Cierto. Cababola. Bueno, demasiado monaguillo, ni ya se hace José y Por Fin Sábado y Mira, compañía. Las luces como me iluminan así. San José. Mira que acá está ñomi. Ñomi, por ahí está ñomi, puede contar No, yo cosas. sí, sí, yo tengo la historia de ñomi también. Por ahí. Tengo la historia de ñomi. ¿qué? Espera, Ana. ¿Qué pasó? No, ya no más. Sí. Vamos a salva. Eso no se hace. Nosotros no teníamos 2 metros de cable en el partido en el cual teníamos los derechos exclusivos de la transmisión de la eliminatoria. Sí. 2 metros de cable. 2 metros de cable no teníamos para que nuestros cronistas se levanten de la mesa para mostrar el túnel. Para esto y lo otro. No teníamos camarógrafos, no teníamos sonidistas, cantidad necesaria. Y había alguien que tenía 2 camarógrafos, podía pasearse Asistente. por todos lados. No es Asistente. tu culpa, ¿eh? Pero la producción. Todo, que ñomi, que amor, que todo, y a nosotros orando auricular, no sé, Ustedes se quedaron. doble coi camarógrafo. Se Pero está quedaron. bien, el Popu Te TV. podía haber llegado, salva a los camarógrafos y eso sí, es que me invitaba. No, pero pero- como no me invitaban, ahí en la cabina. Pero no pasa por vos eso. Vos podías haber tenido tu camarógrafo, pero el asunto es que todos estaban acá, era mi Gigi. Igual acá tampoco había ni micrófono. Ah, entonces, ¿dónde se fue todo? ¿Dónde es lo que se fue todo? Acá no había ni micrófono, boludo. Acá estaba Otaku y Demonio nomás, y después todo el resto de la hinchada. Me pelaron el equipo, pero ¿y después? O sea que todos se fueron con Ainara entonces. No, 2 personas, lo que se fue. Yo tenía 2 nomás. 2 nomás, pero hay preferencias acá, chico. Muchísimo de 2 personas, bro. Pero yo Con tenía. suerte vos llevas un camarógrafo, ¡Lo ¿verdad? que hace el tajo! Pero, Micrófono. Vaya, 2 cámaras, no entra todo en una cámara, O pero. si no es micrófono camelo y acá no va. pero no, pero las 2 cámaras. era 2 porque uno era para Popu TV y el otro era para todos los guiones que después se alzaron en las redes. Uno era para las redes y otro era para en vivo. Olvídate. Oh, pico. ¡Qué puta! ¡Micrófono a 2 manos lo que estaban acá! Yo quiero preguntar algo. Sí, cuidado. Mi uniforme que yo usé en la cancha, ¿esa es la que va a usar la mi Gigi? No. No le han dado. Otro. Exclusivo. ¿Qué tiene? No le querés Ya tiene prestar tu marca y uniforme. todo.
No le... No sé. ¿Tiene marca ya? Digo nomás que le va a quedar grande. Ah, pero a Papucho dice que ya le consiguió una marca No, que le vista. una marca. Ese día nomás decimos la marca. Ese Espera, día nomás. a Ainara no le dieron una marca que le vista y a mí. Espera, sí. ¿quién te hizo el uniforme? ¿Cómo? ¿Quién te hizo el uniforme? No sé, lo de vestuario. No, pues ella tiene una marca. Una marca le va a proveer a ella. Olvida. Una marca ahí Leti abajo. pues tiene más ya. Leti pues ya tiene más kilometraje, ya fue mi ex. ¡Qué pues. feo! ¡No van a anunciar, boludo! Ay, ya que ella no me quiere, Papucho, Pero eso suena horrible. mi rey, yo sé que quisiste tirarle un piropo al Leti. Pero le mataste, boludo. Yo Le mataste. más kilometraje. ¿Quién me empata de camello que camel? ¡Epa! Bueno, Tiene más trayectoria, se dice. Kilometraje, nada. Recorrido. ¿dónde Recorrido. Bueno, hermano, ¿Dónde nos vamos, Elías? ¿Qué hay? Mucho. Te vamos a enviar, no sé si te vamos a enviar a la calle o al freezer después. Bueno, a ver, hoy es el lunes 9 de junio y vamos a ver cómo están nuestros baches. Estamos hablando de los baches. Yeah. ¿Cuál es la avenida más hecho bolsa? Marica López ya no me mata, entonces se está arreglando. Artigas. Artigas. Y encima ahora Artigas se está arreglando. Quilombo ya otra vez en Artigas. Entonces, ¿qué decís si nos Quilombo, vamos? están los indígenas, ahí bache, un desastre, boludo. Artigas, yo creo que Artigas es la avenida más fea del país. Hoy en día sí. Artigas es la avenida más fea del país. Horrible es. Desde hace años. Y Fernando ahí pasando Madame Lynch. Fernando pasando Madame Lynch. Vaya, pasando acceso el sur. viaducto. Sí, pero no le supera. No, otra vez Artigas. Fernando Marica López pasando Madame Lynch. Ah, Pasando la curva de la muerte. Sí, Esa ya parte está está feo, territorio de Fernando La Mora. Ahí, Fernando ahí Lamor. se está arreglando también. ¿Se está arreglando nada? Pero Hoy tardamos Artigas 40 no tiene minutos. solución. De San Lorenzo hasta acá 40 minutos hoy por Marica López. Déjate. Así que si te va Artigas. Artigas. Ya está. En Ya la está. zona, ahora la zona de la avenida más fea. Y el más quilombo es en la parte de. ¿Qué parte mismo? Artigas y Venezuela. Un desastre. Artigas y Venezuela. Un desastre. Esa zona, frente a Tablada por ahí. Por ahí. Mauri- Si no es Barro. bache, indígena. Barro, suciedad, heredera. Chespi. Mauri Villamayor dice: los liberteños siguen festejando sobre Artigas. No. qué simpático que sí. Bueno, yo también tengo mensajes, dice... Lee nomás, Lía, dale. Tío, pero yo leo nomás lo que envía la gente. Pelotudo, tenés que... Documento. Tío, no me hables así. ¿Qué dice en YouTube la gente? Dice Enzo Barrios, nadie sabe, pero Ainara tenía antes un autito que parecía una manzana verde con su cartelito ese. Sí, tengo el video que les mencioné, ¿o no? Después dice, en Ñemby los semáforos están congelados en rojo. Es por el frío. De salón. ¿A qué? Pero eso fue todo ayer, todo el set. Se transformó Billy, boludo. Por sus amigos. Tiranosaurio. Seguí, Aina. Clara Ortiz dice, Ainara, estás muy abrigada, saludos. ¿Qué piensas, Salva, sobre la conquista de CR7? Excelente. Ah, yo campeón ayer. El futbolista no se mide por la cédula. 40 años y levantó otra copa para su selección. Metió gol en la final, boludo. Impresionante. Pero le faltó el más importante. Sí. Con ese nombre, cualquier calle, hay que ponerle otro nombre en vez de Artigas Picó. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene boludo? que No ver? sé, yo leo nomás. No, ya sé. Ana dice, por favor, no sáquenle su auto a los que se adelantan por la derecha. Qué puto. Caupeilo demonio cuera, dice. Hola. ¿Qué fue ese eclipse? Pregunta acá Mauri. Papucho que se le cruzó en cámara. Un terremoto, boludo. Qué plaga ya. No querés llevarle a Papucho, viste, esa parte donde se vende la cristalería fina. Las copas de cristal. Va a echar todo. Y las cores, me vas a acordar. Kiubil dice acá, y tan ramada camino al Jazz es feísimo. Sí, no también. puedo usar mi deportivo No tranquilamente. conozco yo esa zona. Yo no conozco esa zona. Peor. ¿Dónde es? El camino al Yat. Y Yo tan leo ramado nomás donde a ella con Ainara. Ay, Ah, ya. ¿Está nomás? Ah.
No conoce, seguro. Bueno, camino al Yat. No, esa parte no conozco. Ahora entendí. Ahora No, entendí. yo vivía en Cacique y Perón. Ah, con razón. Ah. Vivía mucho tiempo por ahí. Nos vamos a la pausa, señores. Con todo lo que vivió Ainara Ábalos en el Defensores del Chaco el jueves pasado en esa mega victoria contra Uruguay. Corte con este material para todos ustedes. Hijo de puta. Pero ahí se le va a escuchar a ellos. ¿A tu nombre? Mirta Venega. Algo que le quieran decir a nuestro súper entrenador Alfaro. Que quiero conocerle, que vengan junto a mí después. ¿Y vos, señor? Se cumpla su sueño porque es la primera vez que ella viene a un estadio para ver un partido de nuestra selección. Tenés medio como un aire de Tony Sanabria, vos, ¿verdad? Sí, algo así. Te voy a hacer una nota, pero todos me dicen que no. Dale. Amigo, ¿tu nombre? Alfredo. Alfredo. ¿Qué estás vendiendo hoy? Camiseta y bandera. ¿Mores de tu hermanita? Sí. ¿Sí? Yo soy tu prima. ¿Tu prima? Sí. ¿Ya tenés para tu entrada? No hay entrada. Enciso, ¿por qué? Porque él tiene su pelo blanco y está casado. Ah, ¿te gustan los casados? Mi amor, ¿vos decís que hoy ganamos? Sí. ¿Cuánto a 0? 2-0. ¿Y cuál es tu favorito? Enciso. Señora, ¿cuánto ganamos hoy? Y ganamos 2-0. Señorita, ¿cuánto ganamos? 2-0. 2-0. Quiero saber si por él sientes lo mismo que sentís por mí. Ya no te voy a molestar, tampoco te voy a buscar. Ya no quiero verte llorar y hoy te tengo que dejar. Yo soy muy testigo, ya tú sueñas con tu amor. Y suena el otro, ¿de qué trata? Amaraza, producciones. Estoy entre humo por vos, porque estás con él. Un dolor en mi corazón, que ya no vas a volver. Estoy entre humo por vos, porque estás con él. Un dolor en mi corazón, que ya no vas a volver. Hoy te pido perdón por causarte tanto dolor. Tantas noches yo de gira, sin escuchar lo que me pedía. Yo quiero verte feliz, aunque sea lejos de mí. Quiero saber si por él sientes lo mismo que sentís por mí. Ya no te voy a molestar, tampoco te voy a buscar. Ya no quiero verte llorar y hoy te tengo que dejar. Yo soy muy testigo, ya tú sueñas con tu amor. Y suena el otro, ¿de qué trata? Amaraza, producciones. La cumbia se hace así, papá. Cuéntame cómo has estado, hoy aquí está nublado. No sabes cómo te extraño, parece que llueve dentro de mí. Pareciera que son años, todo el tiempo que ha pasado. No te escucho aún y no sé si algún día, cariño, vendrás a mí. Muero por ti, duele estar sin ti. Porque te quiero tanto y no puedo estar así. Muero por ti y no sé de ti. Quisiera que supieras que no soy feliz. Te pido que lo entiendas.
Estamos hablando de los beneficios del asado a la estaca. Qué cosa rica, papá. Bueno, y ustedes tienen que poner nomás fecha para hacer el costillar, pero no ponen, pues. Y depende de ustedes, hombre de poca fe. Van a poner justo cuando yo ya no esté, ¿verdad? Pero, no, ¿sabes qué, Ainara? Te íbamos a invitar, pero viste que es muy lunes. Sí, Viste que no da gusto, Yo no desayuné esperando la pasta Y era frola. traer el desayuno o llegar tarde. Traer el desayuno. No, pero no tengo que llegar tarde. Yo prefiero quedar mejor con Oscar, que algún día se puede poner en un programa. Suerte que aquí que no está de demonio. Bien ahí. Fuertes declaraciones. Bueno. Fuerte declaración, será. Bueno. Así que, y mañana la Miss Gigi Albirro está invitada también como panelista. La verdad. ¿Por qué no se llevan entre las compañeras? ¿Por qué me hace así, John? Nada que ver. Ah, bueno. Me van a retar. Yo me llevo re bien con... Hablando de... Yo quiero leer un poco mi horóscopo de hoy. No, pero en serio, por algo nomás quiero leer. A ver, sí. Dice, yo soy escorpiana. Sí. Yo también. Pero, y mira, Salva, escucha un poco, dice. Alguien cerca de ti se encuentra embrujado con tu sola presencia y muy pronto te declarará su amor. Demonio. Así dice. Demonio. Anda con mucho cuidado. Estudia bien el terreno que pisas antes de tomar serias decisiones. Campo. Demonio. Demonio, ¿cuál es tu signo, demonio? Libra. A ver, Libra. Te irá muy bien en tu trabajo, especialmente si este te gusta y eres independiente. Anímate. Dile a esa persona lo que sientes por ella. Demonio. De tal. Parece une con flecha acá el tema. Encima, la pobre Ainara está despechada. Encima, por papucho. ¿Entendés? No. Porque nada de despechada, yo No, no. despechada. Si es que se lastima el 90% de su cuerpo. Empechada. Entonces, Papucho le rompió el corazón. ¡Apareció! Hola, Quique. Hola. ¿Cuál es tu ¿Qué? signo, Quique? Quique, ¿Qué pasó? ¿Tu signo? Yo soy Tauro. 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 Última voy a leer Tauro. Dale. Yo soy Virgo. Ok. Recarga. Reencarna que yo Recarga. Muere. Muere José Ayala, había sido, se reencarnó en Quique. Tauro. Recarga tus baterías físicas y emocionales. No, Tauro, Tauro. Oriéntate correctamente en donde tengas dudas. Organízate para que puedas comenzar el día tranquilo y seguro de lo que vas a hacer. Ay, qué Haces cara, Quique. Estoy Bueno, y mensajeando. último, el de José. Virgo. Buen momento familiar. Ya. Por lo que si estás planificando llevar a cabo algunos cambios, el momento es ahora. Aprovecha todas las oportunidades para seguir adelante con tus estudios para capacitarte más. Bien. Cambio no voy a hacer hasta que termine de pagar mi préstamo. Elías, 5 vos. años. Sagitario. Sagitario. Bueno. Toda nueva empresa que sirva al público está favorecida. Uniones, matrimonios, nuevos romances tocan a las puertas de tu corazón. Toda unión en tu vida se fortalece, será más estable. Por eso no creo en estas cosas. ¿Y vos, Salva? Demonio ya tiene dueño. Alzheimer. Bueno, tenemos No, con razón, Salva, es como es, aviación. ¿Cómo es? Porque los escorpianos, bro. Tengo mensajitos en Twitch. ¿Qué dice el público a través de Twitch? Se coló. Demonio ya tiene dueñas. ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Dónde? Así no me tiro. ¿Por qué dicen eso, demonio? Demonio, vota. ¿Vos estás saliendo con alguien? ¿Estás saliendo con alguien? ¿Estás soltero? Bueno. Otaku, vos también por la duda. ¡Cuidado con las primas de Boca! Joder. No, ya.
Bueno, a ver, otro mensaje a ver, a través de Twitch que dice. Bueno, Salvador, ¿por qué no fue a Brasil a transmitir el partido en vivo? Pregunta. Y no sé. Son cosas- Seguro que se va a ir Letivía, o se va a ir Ainara, se va a ir Papucho, no sé. Nosotros pues son estamos para cosas transmitir que, partidos, no matamos. claro, escapan de Por la nuestras pinta, manos. esperando. Por la pinta de Papucho se riendo. Papucho no anda ni acondicionador de aire. Hecho, pues. Después otro le falta su toallita en el cuello. Guarda. Papucho ya. A ver. Sí, eso ya se leyó. Ay, Dios mío. Sí, dice... buen día, mi líder y gallo republicano. ¿Qué tal? A mí no habló, ¿verdad? A vos, Sí, te a va, vos, tío Bache. A vos, tío Bache, también. ¿Sabes que tenés que poner una fotito mío por lo menos, demonio, para que sepa quién está hablando? No vayas a tener miedo, nada, no te vas a hacer nada. De repente me amanezco un poquitito tripolar y bueno. Bores y demonios. Pobre demonio. Dice, saquen a Ainara y metan a Ignacio y que haga su muñeco travieso, dice. Es Luis, ¿verdad, Luis? Firma Ignacio. Firma Ignacio. Firma el otro. Sí, Edeco siempre habla Ignacio. Jaque, mira lo que puso Sergio. A A ver. ver, dice, Ainara se hace la complicada con Papucho y primero le dijo que no. Llamen al CNT, Centro Nacional de Toxicología. Toxicidad total. ¡Ya, pura! ¿Qué pasa ¿Y ahí? por qué hiciste un.? Porque es más canal el comentario. Avelino es la peor avenida. Y confirmo. De punta a punta está destruido. No tiene más. Ah, solución. cierto, Cierto. La Confirmo. La peor. que conecta a San Lorenzo con Avelino es Villaliza. desastre. No, con Villaliza, Fernando. Y en Ojo. San Lorenzo, porque yo soy de... Qué desastre son todas las. ¿Sabes qué pasa también con las avenidas principales del departamento central, no de Asunción, que se tiran la pelota? Municipalidad, Ministerio de Obras Públicas. así No le mismo. toca al Ministerio de Obras Públicas, no le toca ese de trabajo a la municipalidad. Ahí están, ahí la gente Recupera la sufre. misma cosa, ¿no? Le reclaman a la municipalidad y la municipalidad dice, no, ese el ministerio tenía que hacer porque eso está en el contrato por la cosa de la ruta, que este y lo otro, y así está. Y así está. Y después Asunción, no sé por qué. Porque Asunción está llena de bachas. Así que, por favor, intendente, el problema es siempre, desde Carlos Filizólago que tenemos este problema de los baches. Siempre. Y no se solucionó todavía. Impresionante. Por favor, tengo un mensaje acá en Twitch. ¿Ah, qué? Dice, hagamos campaña para que vaya Salvador a Brasil. Y la otra campaña es que nunca más Elías haga previa con las chicas. Eso yo no voy a... Eso ya decidí luego yo. No voy a- Mañana no vas a hacer la previa. Mañana hay previa. ¿o Ah, no? pero yo ya no estoy. No. No, pero que mañana justo se elegía el Mr. Albirro. Sí. Ah, El ah, mismito. ah. Ese podemos, o sea, ¿Por qué pueden le hacer meten ustedes. ahí el Porque son unos machirules. Mister Patriarcado. Porque somos Albirro. Dios, patria y familia. de Estado? Así nomás. Legalmente eso hay que hacer también. Podemos hacer con el Mr. Albirro. No, que venga y que conduzca O sea, la, sí. que conduzca la secre. Elías y yo. Que Elías sea el conductor y yo voy a La hacer secre. su... La secre va a conducir. Bueno, ya está ya. La Sí. secre con Fabi. Le ¿Qué? decimos. ¡No! No, amiga, no. Vos ya te quedas. Te perdono por la pasta frola. Pero yo ¿Cuándo vas te a traer la estoy pasta frola? diciendo- Y mañana voy a traer. Ya tengo todo anotado. Bueno. Pasta frola, Bellú. Pionono. De un buen lugar, no me traigas de la calle. Mira que Salvador Cierto. te va a decir si no le gusta porque se peleó con todos los bares de Villamorra. Ya le quemó a todos. Ah, producción. Y demonios, yo tengo tu número, vos te voy a preguntar, vamos si te puedo escribir, ¿verdad? Mira un poco de demonio. Y él me pone, ya llegaste y nene. Me pone. ¡Demonio! Ya está A por mí, acá. a mí jamás me escribió, boludo. ¿Vos querés que los perros le escriben? Acá nosotros, chicos, va rutina ahí. Ay, Nara le pregunta si tiene lugar para estacionar y eso. Yo ¿Será? le pregunté dónde podía estacionar porque no quería dejar afuera.
Y me ¿Y dijo qué que quisiste no estacionar acá adentro, loco? No. Quisiste estacionar. Es que nos íbamos a ir a la cancha y la quería dejar por ahí. Ah. Pero hay un estacionamiento acá del grupo. Muy Que no es lejos ya barro, es. boludo. Una Y cuadra. fuera con no una- había lugar y por eso le Salva, si pregunté. no te sentís bien, no vengas nomás, no hay problema. Él ni no sabía todavía que yo me sentía mal, ¿verdad? Una vez me escribió súper tarde porque Fabi no iba a poder venir. ¿A qué hora te escribió después? Era las 10:30 de la noche por ahí. 10:30 de la noche. No me quemé. Lucifer ya era ahí. No me quemes, no me quemes. ¡Qué bárbaro! Yo lo que quiero saber es por qué Pocahontas se ríe demasiado. El papá. Ah, Ahora, Sádico, ¿eh? demonio, con esto quiero cerrar esto. Demonio, ¿te escribió el fin de semana o sábado o domingo? ¿Este? Ah. No. Pero el anterior sí. Un sábado, un domingo te escribió. Y te esperamos, nomás me dijo para que me acuerde que tenía que venir. Gran puta, qué atento, ¿eh? Boludo, a mí no me escribí nunca fin de semana. Me manda fotos nomás medio escuchando tu vallenato en pedo ahí. Y jugando su Super Nintendo. ¡Qué bárbaro! O sea, Bueno, voy a preguntar nomás ya ahora qué quieren, pero algo dulce tiene que ser porque voy a comer nomás todo en un lugar. No, Pero no, algo quieren bellu. Sí, va a ver no, ahí, salado tiene que ser. Cupi, y cállate nomás, donde Argel, más. ¿Quién es Cupi? Ese es de la cueva, ¿verdad? La cueva Seballano, zanahoria aliado al EPP. Bueno, tenemos tapa otra vez, chicos. Otra vez no. Ah, bueno. Oye, más. Cortó todito, no quiere dar nada. Bueno, No, porque ya hartan ya, yo de chicos. producción soy ¿Me Elías. pueden poner tapa de diario? A ver, ¿qué dice la tapa del Diario Popular? Esta cosita Mari, boludo. Fabi, top amuleto de suerte. Confiesa que le encanta la punta. Vamos a... Confiesa que le encanta la punta. Me encanta estar cerca de la punta. A la modelo piribebuyense Fabi González le dicen la madrina de la buena suerte al birro. Pero esto es bola. ¿Quién pucha la autoasignación? Esto no se hizo en ningún programa donde yo conducía para elegir. Ella se autonombró. Página 11, chicos. Atentos, por favor, producción. El Popu se comunicó con ella y dijo: me encanta estar cerca de la punta. Fabi, ¿y cómo fue que te denominaron madrina de la suerte? Sí, en mi ciudad, los Chespis me dijeron... No puede ser. Es bola. Quiero decir que es bola nomás. Es No mi puedo. ciudad. Te juro que no te sorprenda que va a salir una Miss Chefi. Porque acá tenemos, mira, Maca Ábalos, Miss Muñeca de Ava, después Miss Bizcocho, Miss Bol, después va a venir, vamos a tener la Miss Chefi, va a entrar luego todo así. Tenés mi muñeca también. Ahí va a entrar la Miss Chefi con escote. Tío, tío. Mil balatas ya. Bueno, perdón. En mi ciudad, al menos me nominaron la madrina de la buena suerte. Porque a otras Le chicas, hicimos llorar a Aitana. aunque estén como panelistas de reemplazo, no le nominan nada. ¡Qué feo! No de irte a la cancha a ver los partidos del Albirro. No, veo con los amigos en un lugar de la villa. ¿Qué Es marginal. ¿Qué presentís que va a suceder con Brasil? Vamos a ganarle a los Rapay, obvio. ¿Qué vas a hacer si gana? Si gana, salimos. Si gana, salimos a regalar fufurufu a todos los del barrio. ¡Música te da, mamá! Ey, otra no. Mañana Gustavo Velázquez, Junior Alonso,
Qué temprano, boludo. Jaque, página 12, página 12. Tenemos una nueva Miss en Popular Miss Rating. Parece chiste, pero es anécdota. Página 12. Pame Movelar es la Miss Rating. No, déjate de joder, boludo. No, esto es mis tercera edad, boludo. A la pucha. Cuando me entrevistan, ¿cierto que sos la Miss Rating? Sí, porque cuando me entrevistan siempre soy rating. Modestia aparte. Sí, no, modestia aparte se trata de mí. Bueno. Ay, será. Otra misma. Anotamos, tenemos Miss Gigi Albirro, Miss Muñecas de Ava. Mi bol. ¿Por qué Miss muñecas Bol. de Ava? De Ava. No, ¿Qué mi chetazo? bol de demonio, mi Mi tereré, mi bizcocho, Mi chefi. mi chepi, ¿Yuyera tan allá? mi Yuyer. no, ese era de demonio de Yuyera Hot. Mi Miss funky. Funky. Desubicado, la hermana de Moralito, tu compañero de trabajo, boludo. Nunca más vino, boludo. Se sintió acosada por demonio. La Yuyera Hot. Mi llorona también hubo. Mi- Qué Ay, bárbaro, o sea. Dios mío. Papuchos Models. Ahí está. La ASO. Hay todo, mi gordita, mi La ASO. sandía. La ASO de recicladores me nombró. ¿Qué hijo de puta, Yuyera? Ay, mi sandía y así en Areguay, esa y mi frutilla, esa cosa. Hay todo. ¿Qué es mi sandía embarazada, bro? Ay, mi gordita, Ese sí hay. mis trans, mis Eso todo. ahí por todos lados. Mi gordita, ay, mi gordita. Ese había. Sí, ahí en Dubái se hacía concurso. ¿Qué dice la Ay, gente bien, a través de buen Twitch y moño. YouTube? A ver. Dice, Mi llorona para cuando Elías no me dice. dice, ahora me doy cuenta que los productores lo que tienen levantes saca a los conductores. Sí. Seca los conductores. Se queira los conductores. No. El demonio es Iforifo. El demonio colorado. El demonio. ¿Demonio? Pero no está mal la idea que Luis le acompañe a Quique y se peleen entre ellos. De ese Ignacio. Ignacio, boludo. dejá de Ni hacerte que- autobombo, el hermano. Ignacio no fui amado, boludo. Tranquilo, Ignacio. Gracias por Quique, pero ya está. Sí, hermano, ya se quedó fácil, boludo. No le pagaste, pío demonio, boludo. Pasarela en traje de baño para elegir al Mr. Albirrojo. En Zunga. Sí. En Zunga. Yo estoy la... En Zunga. Ustedes dos se dan cuenta que Demonio y toda la producción dijo con el Mr. Albirro. Sí, dale. Vamos a escribir en mi máquina de invisible. Máquina de escribir invisible. Dale, ya está. Su pedido fue procesado. Sí, Ni en un lunes. pollo con el Sí, ni bollo lo estuvieron con el otro. Con este. ¿Qué puta? Que se vea Elías ahí. Ellos le quieren hacer el chongo de la semana. El chongo de la semana, papá. No, ellos no se acuerdan del chongo de la semana. Muy Ni jóvenes. yo. Y vamos a hacer una- En semanario, esto era que salía. En semanario, esto, el chongo de la semana y salía el tipo Taxi Boy en bola. El Taxi Boy era así, salía. Sí, hay que hacer ese, boludo. Cualquiera se cree madrina del Albirroja ahora. Después Daniel Martínez. Ay, Nara, pegaría verte en la cueva. Chicas. Las que están ahí son todas chetas. Cierto, falta una Vos sos copa. cheta. No, yo soy re valle. Me gusta que reconozca. Yo no sé de marca de ropa. Jamás en mi vida Cheto mal probé tampoco, caviar. pero es re cheto. No. Yo todavía no me subí en un avión. Yo no conozco la playa. ¿En serio, po? Sí. Yo soy re humilde. Todos los lugares donde yo me fui es porque No, ya eso de ser trabajé. pobre, no de Y ser humilde. humilde y pobre. No, espera. Yo puedo irme a la playa, pero yo sé bien que si yo me voy a la playa, voy a venir y me van a faltar otras cosas, ¿entendés? Ah, pobre entonces. Entonces, por eso.
Tenemos mensaje a través de WhatsApp. El WhatsApp habilitado, seguro que Marta le escribió a Inaki. A ver. Apuesto, a ver. Que en paz Que para descanse. descanse Kike. Me pega. Van y la SEAM, violencia contra criados que me pega, boludo. La CEA, mira, le reventó, boludo. Qué violento este programa, boludo. Le maltratan. Este fue de la onda del otro programa. Qué fuerte lo que hace, boludo. ¿Será que así? Se hace su cara, su pico todo doblado. así. Mira, vos. Yo también te quiero, o sea. Qué bárbaro. Después se queja. Demasiado fuerte, acá. El día era violentado cuando era chico. Hola, amigo del Popu. Soy Adams, Yuyero Callejero. Estos son nuestros Judacay. El que vino la vez pasada, nuestro Yuyero Hot. Ya, po. Andrés Romómolo. Ahí está. Buen día, Quique. Mi nieto, te adopté, son lo máximo. Lo quiero a José, pero al nieto se lo quiere más Marta, dice. Saludos, Marta, mi amor. Marta. Hola, ¿quién es tu favorito para el Mundial de Clubes? Salva, dice. Y No le ahora mismo, calienta, ahora, legalmente me calienta un huevo, pero ahora mismo pongo Paris Saint-Germain. La que está la película. La albirroja, la albirroja. ¿A vos? O sea, es tu laburo, pero fútbol así de... Si tenés la oportunidad de ver fútbol, no vas a ver, solamente albirroja. Albirroja. Todo lo que sea albirrojo. Si no es por laburo y si es gratis, no voy a ver un partido de fútbol. Final de la Champions. Ese nunca es gratis, siempre facturamos bien con eso. La final de ayer, viste, de Portugal. No, estaba ocupado. ¿Pero por qué dijo con esa cara luego? Y porque de lectura comprensiva, mamita. Lenguaje corporal, habla también. Estaba tratando de arrancar la moto. Estaba titulando el pelícano. Ainara, hermana, estaba tratando de arrancar la moto. Así estaba, mira. ¿Cómo es la moto? ¿Cómo es la moto? ¿Cómo es? Y mueve tu pie. No. Estaba haciendo la Harley Davidson. Dios mío, esta. La Chopper. Me estaba haciendo. ¿Cómo es? Con tus alas, mostrarle con tus alas. Espera que está complicado. Ahí. Vamos aquí, qué bueno. Está el pájaro carpintero así. ¡Qué grande, Salva, boludo! ¡Sos mi ídolo, boludo! ¡Te amo, boludo! ¿Cuántos rally juntos? ¡Te amo! ¡Esta colada se promotó el año pasado! ¡Me mataste, boludo! No hay colores si no estás en mí. Solo cantarte muñequita y que tú a mí me quieras como yo a ti. Es lo que te pido a ti, mujer. Eres la mami de mi vida, la que yo más prefiero y que tengo aquí. Eres reina de mis amores, en el cielo no hay colores si no estás en mí. Solo cantarte muñequita y que tú a mí me quieras como yo a ti. Es lo que te pido a ti, mujer. Me voy una vueltita con Miguelito, ¿eh? ¿Para qué volver? Si ya tengo quien me ama, ama. Si ya tengo quien me ama, ama. Miguelito a la volver. Si ya tengo quien me ama, ama. Si ya tengo quien me ama, ama. Si ya tengo quien me ama, todo una dama. Es una princesa en la que mi herida sana. Donde me acuerdo.
Bueno, Salma ya se fue, no porque le quemó Quique, sino porque ya se va a Versus. Son las 11:39, últimos minutos de este día lunes de No Pensé Pasar por Esto. Y acá hay una noticia. Y boludo, ustedes vieron el video del candidato, buscan vos demonio, el candidato a presidente de Colombia, que en pleno discurso le disparan, como en la época de antes donde estaba Pablo Escobar. Impresionante. Última página ya del Diario Popular. Atentado a senador sacudió a Colombia. Uribe entre la vida y la muerte tras disparo de un sicario. ¿Y cuántos años tenía el sicario? 14 años. La ciudad de Bogotá fue escenario de un atentado criminal de tinte político. El senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay recibió 3 impactos de bala. 2 de ellos en la cabeza. Y sigue vivo, pero entre la vida y la muerte está el prójimo. Durante un acto de campaña en el barrio Modelia en Fontibón. El sicario es un menor de 14 años identificado como Juan Rodríguez, que fue capturado en el lugar por la policía. El ministro de Defensa anunció una recompensa de hasta 3.000 millones por información del... ¡Qué loco! Bueno, Colombia que vuelve a ser... pero es muy fuerte el video. Vuelve a ser el epicentro de la violencia, porque en la época de Escobar, de Pablo Escobar, se le mataba a los políticos como si fuese moneda de cambio corriente. Se le mató al candidato presidencial, como era apellido Galán, después se le mató a varias otras personas ahí. Y bueno, hoy vuelve otra vez Colombia a ser escenario de la violencia política. Y sí, muy fuerte, por eso pregunté si podíamos, porque... Estaban así, estaba hablando el tipo y de repente viene el muchacho y ¡pa! Ahí. Fuertísimo. Vamos a algo más lindo. Tiro esta. Tapa, mega tapa. ¡Oh! Vine convencido de que podíamos clasificar. Con el fiel optimismo que lo caracteriza, Alfaro habló de lo que se viene y de la inminente clasificación de Paraguay al Mundial de Norteamérica 2026. Vine a Paraguay convencido de que podíamos clasificar a una Copa del Mundo. Si no, no venía. Me tocó asumir este desafío, convencido de poder llegar y estamos muy cerca de poder conseguirlo y estoy muy feliz acá, reconoció el profe Alfaro en conferencia de prensa. Considera que ante los Rapay es de esa clase de partido donde tenemos todo para ganar y nada para perder. Y sí, lo que van a entrar en compresión son los brasileros. Ancelotti, que empató en Ecuador. Brasil. Estamos por encima de Brasil, los perros. Ustedes son conscientes que estamos por encima de Brasil en la clasificatoria. Así que... ¡ay! Qué lindo pálpito tengo mañana. Mañana, qué tarde el partido. 21:45. Ese miércoles que mucha gente ya se va a recibir de ingeniera porque el puentazo le van a aplicar. Pero... Yo jueves ya no vengo. ¿Por qué? ¿Qué FIFA estás vos, ahora? ¿Vas a ver el partido o qué es lo que vas a hacer? Ah, no, vení nomás. Ah, bueno, dale. Yo el viernes ya no vengo, puente. Ya está. ¿Vos? El viernes ya. Y jueves, viernes, Parece que me quiero engripar. lunes nomás ya entonces. Y vamos a ir grabados nomás ya el lunes, lo mejor de Popu. ¿Qué noticia tenemos ahí, Nara? Iba a leer lo mismo que el día. Lee nomás, reina. Bueno, dice... Página 14. Hermosa. Hermosa bebé. Voy a leer yo el título y vos lees su entrevista. Yo iba a leer el de la chica. Sí. No, yo iba a leer el de Nelson Adel. Ah, bueno. Dice, farrear hasta el amanecer no te hace bandida. La sexy morenaza Flor Maldonado se tiró contra... ¿Quién es Flor Maldonado? Ella estaba también aquí en mi Gigi. ¿En serio, po? Sí. Miss Gigi. La que era tetona. ¿Te acuerdas? La que se eliminó 2 veces. ¿Cómo se eliminó? Esta vez la que respondió todas las preguntas. Nunca antes he visto una participante eliminada 2 veces en menos de 2 horas. ¿Por qué? 2 veces. Y porque primero
Se eliminó y después volvió porque una lloró y después se eliminó otra vez. Bueno, seguimos. Bueno. Tiro contra aquellos que le andan criticando por ser farrista andaye. Cada quien es dueño de su vida y no tengo por qué andar sujeta a lo que los demás opinen de mí. Claro dijo. que no. Flor, a la gente no le gusta que anden farreando mucho. Sí, parece que hay gente que se molesta y se ofende porque una persona es feliz. Farrear no tiene nada de malo. A mí me encanta divertirme con mis amigos y pasarla bien hasta el amanecer. Y no por eso soy bandida ni nada como andan diciendo algunos amargados. Fuertes declaraciones. Hermoso. Impresionante. Hermosa la noticia. Ahora, qué cosa que ya no lo logro farrear hasta el amanecer. A mí tampoco no me gusta. Pero vos, o sea, vos sos joven, vos no farrealo hasta el amanecer. No, para mí que ¿Y yo vos quemé tampoco? etapas muy rápido. Ah, farreaste desde muy chica. Lo mío es no llegar y... Hablando de farrear. ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¿Por qué le hice? Estoy resacado. ¿Tanto tiempo, Chetumal? Sí, me mandaron al freezer. Bueno, estaba de viaje, man. Tipo, tú viste que Te hubo come muchas todo la hora el loro productor. Sí, la está rompiendo el loro. Le re gusta a la gente, a los caseros de mi casa. Pero ¿por qué te desvincha micrófono todo que eso? No sabes. Es muy lunes y tipo se confundieron. Claro, y Se tipo, te mezclaron los personajes. tipo soy productor también ahora. No, pasa que estábamos grabando nomás ahí, tipo en el croma, estamos grabando un material de Cheto Mal que va a salir en la próxima semana. ¡Qué bueno! Los consejos de Cheto Mal. Bueno, ¿Se escucha ahí bien? sí, todo? se te escucha perfecto. Che, ¿por qué ya no hay más abrazos así con el día de eso? No, él es muy malo conmigo. Yo le seguí en la red y él no me dio follow back. Entonces, se siente... ¿Viste cuando no es nomás? Ahí no es. Ay, no. Él siempre te ningunea, así tipo... Ah, sos ahí, eso te dice, ¿entendés? ¿Qué es lo que te pasa, boludo? Te va a decir. ¿Qué es lo que decís, boludo? Pasa que ya me enteré cositas. ¿De Chetumal? ¿Me puedo sacar el video? Encima por los pasillos, boludo. ¿Qué O sea, te- ni siquiera fue algo que él vino y me dijo, ¿sabes qué, Lía? Esto está pasando. Yo tenía las ilusiones por el cielo. ¿De qué? Puedo ser más claro porque no se entienda lo que estás diciendo. Tipo, lo que pasa es que él escucha de pasillo, toca de oído lo que dice, ¿entendés? El nombre Ali. Espera, vos te ilusionaste con Chetumal. Él me ilusionó, ¿no? Que, Yo no le que hice yo- nada, man. Ni siquiera, imagínate, ni siquiera salimos. O sea, ni siquiera Saluda a compartimos. tu papá que está viendo. Pero me Sí. invitaste a tu casa. Porque mi viejo no vea este programa. Me deshereda lo poco que tengo. Me invitaste a tu casa, Chetomal. No, te invité a tomar algo para hablar como amigo. Tú sabes que, y bueno, ya que a Ainara la consideras también amiga, Sí, o sea, ella dijo que nunca se subió a un avión. Ella ¿En serio? Ella es de bajos recursos. Ja, o es sea, humilde. es una seca en sí. No. Ese término. Pero, vergüenza boludo, ¿en decir serio lo que nunca soy. viajaste? En avión no. Soy una seca, decirle. No, pero en serio, nunca tipo ni a Buenos Aires. Ay, no, pero de que tuve invitación hasta para irme a Miami, Dubai, el país, todo lo demás. tuve. Esponsoreada. Obvio. Pero no, a mí nunca no me gusta aceptaste. viajar así. Claro, sin condiciones, Sí. sin arreglos húmedos, sin wet sex. No, es horrible porque por ahí vos estás en la playa disfrutando y te llama, vení pagar tu... No, Aparece reflejo ahí o sea en la que foto. las Gigi, que llamen, las chicas que hacen eso siempre salen en la foto así, guerrera de Dios, pero nunca se le ve al que quita la foto. Obvio. No, es solamente las chicas, José. Los perros también. Los Sí, perros hombres también. Sí. Pero Sí. si me vas a venir a decir que yo a mis 25 años, con todo mi trabajo, me estoy yendo a Miami,
sé, medio raro. Igual sos re joven todavía. ¿Cuánto tenés? 24. Y por eso, tipo, podés ni viajar todavía. Sí. Y por Encima, eso estoy ahorrando. Pero no te preocupes, yo recién a mí cuánto fue que viajé, me pagué todo el gozo. Imagínate, en el 2018 por primera vez viajé. hijo de puta, man, que mucho pasó. Boludo, muchísimo. ¿Cuánto vos sos del? Del 82. Y yo me subí ya a un avión. O sea, casi 40 ya, 30 Sí, sí, y... avioneta, me fui hacia acá, ¿verdad? Pero avión y vacaciones pagadas por este servidor en el 2018 a mis 36 años. Hija de mí, que mucho tuve que esperar, man. Muchísimo, José, Yo viajé. Sí, estos son los 10 minutos más largos de... Este es el Purple Rain, diría. Es la hora final. 10 queda, 10. 10 queda. No, 5 nomás ya, porque menos 5 se despide. Ya todo calculado. Pero ahora empieza Tírame Valentino Merlo, videoclip, ya está, papá. Sacaba mi computadora. De la justo que ¿Qué teníamos que bajón, tirar. man? Si no tenés, man. Pero decía, a Cheto más le gusta el micrófono, decía. Porque sí, me encanta. Acá tengo uno, mira. A ver, mensaje a través de YouTube tenemos. A ver qué dice la gente. La people. La people ahí, yo voy a... A ver, Demon. Es posible, sí. Ahí está, sí. A Cheto más le Dice encanta el demonio bonifo Daniel Martínez. Llegó mi Ya yogur de está. frutilla, dice. Ay, por mí, dicen. Sí. Qué bajón. A Pechi le mataron en Colombia también. Ya No. llegó mi yogur de frutilla. A Cheto más le encanta el micrófono. Olía pa y Olía pa' ayura. Tapa de popo. ¿Qué dice el Twitch? En Twitch dicen tapa de diario otra vez, chicos. Pero de verdad eso dicen. Sí. ¿Qué arroyo conoce a Inara? Pregunta. Dale a de los ¿Qué arroyos. hijo de- Yo conozco uno. Yo conozco Chololo. el Chololo. Sololo. ¿Cómo? Piribebuy. Ah, piribebui. ¿Por qué siempre la gente dice, nada, Chololo es re cliché? Si hay otros muchísimos otros Ay, a arroyos mí en me gusta Paraguay. Chololo, re- Paraguay, re- por ejemplo, hay re- re por lindos eso. Pero arroyos. piribebui está el arroyo Ual, ¿verdad? ¿Qué son? Está. Y es agua. Ual. Yo me voy en una agua Piribebuy aburrida. que no conoce la gente que es re lindo. Vos sabés que yo no me acostumbro todavía a decirle piribebui. Piribebuy. Yo le digo piribebui. No, Y está piribebui. mal porque es piribebui. Pero Dime, vos podés decir Vamos, ¿qué como onda, vos boludo? quieras, Vos sos cheto, boludo. sos valle, está en el medio. Yo soy, ¿Qué onda, yo man? soy el cheto más valle. Coño, así entre Yo semana escuchada. en mi barrio soy cheto. Y fuera de mi barrio soy valle. ¿Entendés? Porque en mi barrio ahí Loma Cabará es... Eso hacia Trinidad. Es en Trinidad, ahí Loma Así, Cabará. Loma Cabará se llama. Loma Cabará. Ahora es más cheto, se le dice, viste, estamos cambiándole. Viste, tipo Las Mercedes, ahora es Loma Cabrito. Ay, qué chetazo. Loma Goat. ¿Entendés? Loma Sí, Goat. tuvieron un upgrade ahí del... El upgrade es tipo la actualización. Claro, claro. Nuestros chefs pistolitos Sí. tienen champion. Ah, sí. Impresionante, sí. Cierto, la otra, un amigo pegó un Jensis ahí. Acá le quiero responder a alguien que puso algo ahí. ¿Qué pasó? ¿Cuál De corazón? Twitch. Debo. Vamos, mensaje de Twitch. ¿Y qué quiere que cuál quiere que lea? Ese dice, qué humilde Aini, dice. Ah, qué humilde Aini. Ah, ¿qué? Daipori playa, pero para la lipo y cirugía Hempupa. Este yo quiero responder porque yo ahí hice yo un canje con... Con el doctor. Con el cirujano. En la clínica. Sí, ¿Qué te porque hiciste yo- con él? Y los pechos. ¿Y después? Y eso nomás, y mi cintura me retocaron nomás, no es que yo me hice una super lipo. Aproveché nomás ya que me tenía Hiciste que cambiar. gratis, pues, a canje directo o tuviste. Tuve que pagar solamente la internación. No pagas los honorarios. Demon. Espera, pero, demonio. Demon. No, Todo es demonio. es un recurso. Me encanta el loro porque ya tipo... El loro yo creo que va a tener su propio programa pronto. Nos sacan a todos y es más barato tener las loras ahí ya. No le pegue más al loro, man, en serio. Porque te puede venir la gente y la sean por maltrato animal. No, de hecho le quiero agradecer al loro porque la vez pasada me reayudó, boludo, en el Miss Gigi. Me contaba que fue Después nomás se planeó y dijo, yo no me voy a quedar acá hasta las 5 y desapareció.
En el último bloque ya estaba cansado el loro. Se fue el loro. El brazo todo duro. Ya está. Che, ¿cuándo vamos a comer sushi acá? Porque siempre veo que comen cosas así. Mañana vamos a tener sushi. Mañana tenemos sushi. Mañana sí tenemos Sushi sushi. charón trenzado. De salón. Mañana tenemos comidas típicas. Saluda a la gente del tercer tiempo que estaba Saluda a la 15 gente. años. Entonces, ¿cómo voy a traer yo también comida? ¿Qué problema? Pero vos Enseñemos por tabú. desayuno, boludo. Enseñemos tabú. Bueno, entonces voy a traer puras facturas, puras masitas. No, Acá somos 50 ¿Y para personas qué voy a solamente. traerlo ya un vellú si va a haber un vellú? No, Eso man. es cierto. Si Por vas a eso. traer, no vayas a escatimar, boludo. En serio. Sí, por eso dale voy a traer chicos, queda puras 7 masitas. Pero minutos. ella es humilde, ella nunca viajó y vos le querés hacer otra vez gastar todo lo que está ganando. Ella está ahorrando, boludo. Y bueno, entonces el que nos ofrezca, boludo. No caíste vos tu primer mes. Ah, cierto, eras reemplazo. No. Nada, decirle algo. Perdón, fue sin querer. Y así nomás yo empezaba, yo venía ahí en la radio así de invitada nomás y después apuesta más. De abajo. hay que Y yo empezar. vengo 3 días nomás y cobro lo mismo. Él es puto y su papá no sabe. Me dispará, man. Yo vengo 3 días nomás en la radio y cobro lo mismo, no sé. Viste, nosotros somos humildes. ¿Cómo tal, humilde, que el fin de semana hiciste un asado, man? Pero después de 23 años de carrera, por fin. Barbecue, ¿verdad? Barbecue. Barbecue. Bueno, señora, momento del Fiu Fiu. ¿Quién ¿Quién lo lee? hace, Chetomal? Yo leo, man. Otaku. Elegí, agarrá la pala, hijo de... Borrame... Ya, así, defino nomás, ya está. Mira, Ya nada, está. donde censuró, arriba. Encima, él dice, cada vez lo voy a hacer peor. Está repixelado. Sí. JPG, a ver, diga. Atención. Preciosa. Noche tuve. Ay, Ya está mal escrito. No, eso es algo que yo Es muy lunes, boludo. me quejo siempre, escriben mal. Escribe mal a propósito Sí, el, para el que contratapero. nosotros, sí. Noche- Preciosa. Ah, no. Tuve una noche de ensueño que me llenó de emoción. Soñé que te daba un beso y tú a cambio me diste tu corazón. Bueno. Yo lo que no entiendo. ¿Por qué comparan el corazón con el...? Yo lo que no entiendo es por qué Juan. hay un culo y después. Pero es Y romántico. una frase de mierda. No, y siempre dicen corazón, o sea, tipo nada que ver. Yo no sé. Ay, Nara, ¿eso sos vos? No, ¿verdad? ¿Ya hiciste alguna vez Fiu Fiu la foto? Claro. Ay, no, pero nunca se sabe. No, Sí, ese la es misterio. pasada con. La La pasada pasada con. Estaba, ese soy yo. No sabe verlo. Bueno, señoras y señores, pasen un buen resto de jornada. Lunes, fuerza a tomar mucha Mañana juega la Cele. Mañana La Albirre. especial loco de la Albirroja acá en Popu TV. Esto fue No Pensé Pasar por Esto. ¡Chao! Chao.